espacio de conversación que hemos llamado Convivir en Riesgo, y a través del cual queremos abordar el tema de la marea roja desde la mirada de las comunidades que habitan espacios costeros y que cada vez están más expuestas a las amenazas de eventos socioambientales. Mi nombre es Claudia Muñoz, yo soy directora de la Fundación para la Superación de la Pobreza en la región de los Lagos, y al igual que otras instituciones, hemos adherido a este tipo de plataformas online para abrir canales de diálogo y que nos permitan continuar abordando con profundidad los problemas y amenazas que afectan a nuestra región. Queremos partir agradeciendo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y a la Universidad de los Lagos por hacer posible el desarrollo de esta actividad. Para ahondar sobre este tema, hoy contamos con un panel de 2 expertos en esta materia. Nos acompaña Ricardo Álvarez, él es antropólogo, investigador de la Fundación para la Superación de la Pobreza del área de Propuestas País, y también nos acompaña Andrés Marín, él es sociólogo, es investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos, y ambos tienen una vasta experiencia en temas asociados a investigación en comunidades costeras. Durante toda la conversación va a estar abierto el chat de la plataforma para que nos vayan dejando sus preguntas y podamos transmitirle a nuestros panelistas al final del diálogo. Antes de abrir este espacio a nuestros panelistas, los invitamos a ver un video que realizó el equipo Servicio País de Maullín y que rescata las percepciones de 2 actores que forman parte de la cadena productiva asociada a la extracción de recursos marinos y que nos dan cuenta de su mirada frente a la ocurrencia de eventos de marea roja en sus costas. Yo estoy radicado en esta zona más o menos en el año 1974. Ya llevo como 45 años de buceo hasta el momento. Tengo 62 años. Empecé a los 16 años a bucear. Y conocí esta zona y la conozco bien. Cuando yo llegué a esta zona, nunca existió la marea roja durante años, hasta el año 2016. Del 74 al 2016. Ahí conocimos recién la marea roja en esta localidad. Pero sí existía de Melinca hacia abajo. Siempre existió la marea roja. Pero en esta zona nunca, nunca, hasta que partió el año 2014, 2015, empezamos a notar algo raro acá. Yo conversaba con los jefes que les hacían estudios, me decían, ¿sabes? Johnny subió a 0,5 tiene de toxina. Después, más allá, a 0,7 toxina. Pasaron los meses, al año más o menos, al fin del 2015, más o menos, empezó con una toxina de 20 a 30 más o menos. Y ya se lanzó a 80, ya pasó el límite. Y ahí se nos vino el problema de la marea roja, que duró acá bastante tiempo, como un año, que no pudimos traer ni un marito de acá, porque todos estaban contaminados. Soy descolchadora de fiebre. Nosotros vivimos de esto, vivimos del trabajo que es del mar. Los buzos lo sacan, lo traen, nosotros lo llevamos a la casa, lo desconchamos y después el proceso se envasa, se congela y se lleva. Y si no tenemos ese producto, nosotros no tenemos sobrevivencia, porque no hay otro trabajo. El único trabajo es el mar, nada más. Todos tenemos una cadena. Es una cadena de los pescadores, somos todos. Y cuando fue la marea roja, a nosotros nos afectó terriblemente porque no tuvimos el sustento para nuestros hogares y hubieron muchas familias, o sea, la gran mayoría de las familias que vivimos acá abajo, como les digo, vivimos de esto y fuimos todas afectadas, todos afectados. Agradecemos al equipo de Servicio País de Maullín, a Diego y a Chiara, que apoyó la elaboración de este video, a quienes nos entregaron su testimonio, a Joanis y María, y a toda la comunidad de Carelmapu con la que hemos estado trabajando durante estos últimos años. Frente a estos testimonios, queremos partir preguntándole a Ricardo Álvarez, y de acuerdo también a los estudios regionales que se han levantado desde la Fundación para la Superación de la Pobreza en torno al habitat insular, ¿cuáles son los recursos con los que cuentan o contaban también las comunidades costeras para resistir estas crisis socioambientales? Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay un tema tremendamente importante con lo que relatan las personas que viven en este territorio y en los canales más australes,
y es que durante muchísimo tiempo se fueron construyendo diferentes estrategias de vida vinculadas directamente con especies marinas. Hay un conocimiento mutuo incluso entre especies, los lobos marinos versus las personas versus especies de las cuales se alimentaban, y esa vinculación es tremendamente fuerte, ¿no es cierto? Y marcó las estrategias de vida, sobre todo de la gente litoral, la gente, los isleños, ¿no es cierto?, la gente que vive en la costa, y ha generado estas economías pequeñas, súper entrelazadas, que además se relacionan también con las economías tierra adentro, y son las personas y las comunidades que soportan finalmente a todos los asentamientos que hay acá en el sur de Chile, en la costa, la zona litoral. Cuando llega la marea roja, y efectivamente es lo que dice este señor, ellos atisbaban que ya venía algo desde el sur avanzando, pero en la región de los lagos, en los canales interiores, adquirió dimensiones dantescas, ¿no es cierto? Y ellos hay algunas frases que salen en el 2016 de estas personas que tienen que ver con que ellos ya preveían que algo malo iba a suceder en el mar y los iba a afectar, porque veían que sus usos, que antes eran protagónicos, comenzaron a ser corridos, por decirlo de alguna manera, por otros usos industriales, a eso me refiero. Y estos usos industriales comienzan a capturar estos territorios, comienzan a capturar las especies o empiezan a intervenir en esta relación que ya se había vuelto costumbre entre seres humanos y otras especies. Y la alteran a tal grado que ellos empiezan a notar pequeños desequilibrios, como pequeños eventos, ¿no es cierto?, aquí y allá. Y que yo acá en Maullín, en las Huaytecas o más al sur, la gente decía, algo está por pasar o algo raro está sucediendo porque las especies que nosotros conocemos y conocemos su comportamiento, ¿no es cierto?, están comportándose de una manera distinta. Ahora, el problema más grave es que damos por sentado, como dije al principio, que los asentamientos costeros dependen de esta vinculación con estas especies, descolchadoras de marisco, la pesca demersal, etc. Y estas pequeñas economías son las que sostienen todo este tejido, ¿no es cierto?, de pequeños poblados, de las personas, sus proyectos de vida, y no los usos industriales. Y algo nosotros en los estudios que hemos realizado acá y también en Aysén, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que si uno le hiciera un rastreo al dinero, por ejemplo, que circula dentro de una localidad, buena parte, si no casi todo ese dinero proviene de la pesca artesanal, de la pequeña agricultura, del negocio de la señora de la esquina, y los usos industriales, que son los que han generado estos trastornos grandotes, ¿no es cierto?, en general lo que hacen es bombear los dividendos que generan acá, muy lejos de aquí, y lo que queda aquí son todos estos trastornos, ¿no es cierto?, todos estos trastornos lo que provocan son manifestaciones, y en este caso la manifestación más dramática del año 2016 fue el evento de marea roja, que tiene relación también con cómo hemos alterado el planeta. Son eventos que tienen influencia más o menos grandota, pero aquí la experiencia de las personas dice, yo no había visto esto antes y lo relaciono con estas causas. Finalmente, más allá de eso, lo relevante es que este trastorno lo que hace es coincidir con otros trastornos en estas comunidades locales, que finalmente vulneran esa posibilidad de futuro que habían proyectado las personas y hacen que el futuro se vuelva súper incierto en sus lugares de vida. O sea, hay que pensar que aquí hubo transformaciones socioproductivas, de gobernanza, de infraestructura territorial, etcétera, que fueron muy funcionales justamente al extractivismo, y deterioraron o precarizaron las formas de vida previas, que eran justamente las que habían establecido una relación histórica con todas estas especies. Finalmente la cultura isleña, la cultura litoral, es una cultura compartida con otras especies, y eso creo que es importante, y que los eventos de marea roja develan. La marea roja lo que nos está diciendo, ojo, acá hay una serie de modelos de vida de muy larga tradición que están empezando a entrar en crisis. Pregúntense ustedes por qué. ¿Alguna pregunta más específica, Claudia? No, sí, más que nada, por ejemplo, tú en el estudio también relatas harto sobre los temas asociados a los recursos con que cuenta también las comunidades
en los territorios. Y también aprovechar de preguntarte, porque María en el video hacía hincapié en el hecho de que ellos muchas veces no son considerados como parte de la cadena productiva. Entonces, ¿qué pasa también ahí con, con todo este grupo de personas que vive sobrevive muchas veces sobre el tema de los recursos costeros, pero que no son incorporados dentro de la normativa o en la mirada desde la política pública como parte de la cadena productiva? Claro, lo que dices tú es importante. Frente a un siniestro tan grande como este, lo que se evidencia es que existen decisiones, tomas de decisiones muy verticales. Hay un tema además muy centralizado, que pasa por alto a las personas. Hay que pensar que, y esto no ocurre solamente en temas marinos, pero en general la gente que vive en los territorios y que tiene toda esta biografía compartida con otras especies, no son consideradas porque forman parte de este prejuicio de personas rústicas o modelos de vida que no son coherentes con el desarrollo, la acumulación, etcétera. Por lo tanto, en realidad, incluso estas personas son parte del problema. Y lo que hace el Estado generalmente es que está sobre todo orientado a proveer un desarrollo industrial ligado al extractivismo. Es decir, vamos a aplicar soluciones muy prácticas, considerando primero que la marea roja no tiene solución. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cerrar estos estuarios, cerrar estos fiordos y esperar a que nosotros, con muestreos, determinemos cuándo se puede trabajar y cuándo no. Y el problema es que no se dan alternativas previas. La economía de estas familias, nosotros la llamamos modelo consuetudinario, es pluriactiva, son muchas actividades en simultáneo: recolección, pesca con registro pesquero artesanal, pesca que no es formal, etcétera, etcétera. Y cualquier alteración dentro de cualquiera de esas alternativas de esta economía pluriactiva genera un caos absoluto en estas familias, porque el modelo consuetudinario tiene la particularidad de que no genera mucho dinero, no está orientado tampoco a la acumulación, pero sí es bastante robusto para permitir la vida de una familia y aguantar, por ejemplo, crisis grandotas. Y un ejemplo, entre paréntesis, es que los eventos como la marea roja o incluso hoy en día el COVID son menos dramáticos en islas o en territorios aislados costeros que en las ciudades, donde dependemos principalmente del tema del salario y otros ingresos. Cuando a estas familias se les cierran las posibilidades de trabajar, no solamente se cierra la posibilidad de acceder a dinero, por eso el Estado finalmente provee bonos, soluciones muy existencialistas. Se cierran las posibilidades de reconocimiento, porque yo logro reconocimiento cuando hago mi actividad tradicional, mi oficio, ¿no es cierto? Se cierran las posibilidades de sostener todo este tejido relacional, porque este trabajo costero, ¿no es cierto?, implica mantener siempre estas relaciones de amistad, de comunidad, de dependencia. Yo proveo esto, pero tú también provees esto otro. En el estudio que hicimos, por ejemplo, algo importante, en los dos estudios litorales que hicimos, algo importante era que salía, por ejemplo, estos satisfactores que señala Max Neef, Elizalde y Hoppenheim, que son varios que tienen que ver con el bienestar, se cumplen prácticamente todos de manera integral en estas pequeñas economías: seguridad, conocimiento, solidaridad, etc. Pero no así con las otras alternativas que están ligadas al modelo extractivo. Entonces, básicamente, cuando a estas personas no se les permite seguir haciendo lo que siempre han hecho, quedan de brazos cruzados y además impotentes. Y esa impotencia no solamente tiene que ver con que yo tengo que sostener a mi familia y un bono no me sirve más allá de 1 o 2 meses. La impotencia es que pierdo el control sobre un espacio donde yo siempre he podido implementar mis conocimientos, mis prácticas. La gente antes preveía más o menos cuándo podían ocurrir siniestros y se acomodaban a esos siniestros. Había tiempo. En este caso, cuando la política pública impide que tú puedas manifestarte y tomar decisiones, lo que hacen es dejarte a un lado, y esa impotencia e inmovilidad lo que genera también es empezar a acumular frustraciones, ¿no es cierto? Migraciones forzadas, en general precarización. Finalmente, ese tipo de soluciones muy top-down, entre comillas, muy verticales, lo que hacen es precarizar aún más la situación en lugar de
de participar y acompañar, por ejemplo, una estrategia mucho más interesante sería construyamos juntos una estrategia de solución mientras la marea roja se está manifestando, esperando a que se vaya de aquí. Muchas gracias, Ricardo. Andrés, bueno, Ricardo nos hacía un relato extenso también y hacía hincapié en cómo esto ha afectado los modos de vida de las comunidades costeras. ¿Qué otros impactos desde las investigaciones que tú has realizado has visto que hayan tenido este tipo de comunidades y especialmente aquellas que por primera vez han sufrido también los embates de la marea roja? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Ricardo también. Claro, la marea roja llamó mi atención y se transformó en temática de investigación precisamente a partir del 2016. Y una de las cosas que me di cuenta que poco se estaba discutiendo es precisamente el avance y la novedad que ese avance implica. Sabíamos que la marea roja había afectado profundamente las pesquerías bentónicas y a las comunidades costeras desde la región de Magallanes hacia el norte, en la medida que iba avanzando la marea roja, desde los inicios de los 70 hasta que a fines del 2009 llegó a la zona ya completó el mar interior y llegó hasta Puerto Montt, ¿verdad? Pero fue el 2016 un año particular, no solo por la intensidad del fenómeno, sino también por su expansión. Fueron más o menos 235 kilómetros de costa, incluyendo todas las comunidades que habitan esa franja costera, que se vieron afectados por primera vez. Y no solamente las comunidades, también al traspasar desde una región a otra, el fenómeno desafió e impactó la capacidad de los organismos públicos que tienen que ver con la pesca artesanal y con las problemáticas de salud en la región de los ríos, generando una serie de problemáticas. De lo que yo les quiero contar un poco tiene principalmente que ver con experiencias en dos caletas de la región de los ríos, porque fue ahí donde empecé mi trabajo y de ahí he tenido intenciones de proyectarlo también hacia la región de los lagos. Estoy hablando principalmente de Mississippi, Maiquillahue, en el límite norte de la región de los ríos, y Huiro en la región en la parte sur, cerca del límite con la región de los lagos. Quiero enfatizar que más allá de las diferencias en términos de regiones y del aparato público que existe detrás, son comunidades que presentan características similares y que comparten la vivencia de enfrentar este desafío por primera vez. Nosotros hicimos talleres en esos lugares, entrevistas, visitas, etc., para poder recoger esa primera experiencia en toda su profundidad, en términos cualitativos principalmente, o sea, conocer las historias de la gente, de las comunidades, de las dueñas de casa, de los pescadores, de aquellos que participan en esta cadena, ¿cierto?, de la que hablaba la señora María. Les pedimos escribir cartas a distintos destinatarios transmitiendo su experiencia. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Primero, y reforzando desde un ángulo distinto lo que Ricardo ya nos compartía, primero una tremenda desinformación y desconocimiento. ¿Qué es la marea roja? ¿Es una contaminación? ¿Es un fenómeno natural? ¿Hay
¿hay algún actor que al cual se le pueda atribuir la responsabilidad de lo que está pasando? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde están aquellos actores preocupados de la toma de decisiones que nos vengan a preguntar qué es lo que nos está pasando? Porque se cierran los puertos y no podemos extraer el recurso. También encontramos descoordinación entre los servicios públicos. Estamos pensando que aquí convergen un servicio público que tiene que ver con la salud, con otro que tiene que ver con las pesquerías, ¿cierto? Y con las comunidades de pescadores, muchas de las cuales son rurales y los canales de comunicación son deficientes. Hay descoordinación y hay casos puntuales en los cuales no voy a detallar, pero en términos de qué pasa cuando en la playa se encuentra un sindicato de pescadores con 10.000 locos arriba del bote para vendérselo al comprador, al representante, el intermediario que se lo va a llevar a la planta, y el funcionario público que tiene que visar el procedimiento. ¿Qué pasa cuando en ese momento se dan cuenta de que esa transacción no puede ser desarrollada porque hace una semana esos locos aparecieron con 81 microgramos de toxina por fracción de loco? Eso quiere decir que ese loco podía ser vendido solamente para congelado y no para fresco. Entonces, esa transacción no podía llevarse a cabo. Descoordinación. Solo un ejemplo de aquello. Desconfianza, muy asociado a la desinformación. Desconfianza en estos actores muy capacitados y con muy buena voluntad, que es el personal del servicio de salud, pero que nunca se les había visto en una caleta de pescadores. Y de repente aparecen en el juego, toman sus muestras, los ponen en unos frascos bueno, normalmente ellos retribuyen el uso del bote y el trabajo de los buzos, etc. Y luego desaparecen, se despiden, y 1 o 2 semanas después, con bastante suerte, les llega una resolución que dice: señor, su loco está contaminado, no lo puede vender, no lo puede extraer, no se lo puede comer. Eso lo entendemos como una caja negra, ¿cierto? O sea, es algo que vemos lo que entra en la caja, no sabemos lo que pasa dentro de esa caja, y vemos lo que sale, que es una prohibición. Incertidumbre y desesperanza. Esto es ciertamente una proyección de lo que ya decía Ricardo. Los datos de la evolución de los desembarques de las pesquerías bentónicas en la región de Aysén son dramáticos. Prácticamente esas pesquerías han desaparecido y hoy día están con índices de marea roja casi todo el año. Y la preocupación de estas caletas, de estas comunidades, es qué es lo que va a pasar con ellos, con este problema que, como dicen en la prensa, ya se ha hecho parte de nuestra vida, llegó para quedarse. Sabemos que cuando la marea roja aflora en un lugar, es porque hay unos quistes que están en el fondo del mar, que ya sea se van desplazando de alguna manera, por efecto natural o humano, o bien estaban muy escondidos y reflorecen. Y también había una importante disposición a trabajar, a poner sus capacidades al servicio de la solución y no ser solamente parte del problema. Y quiero agregar, antes de pasar la palabra, quiero agregar una dimensión que también nos parece muy importante y la estamos trabajando con una estudiante que trabajó también en la fundación y que hoy día hace su magíster con nosotros, Gabriela Lizana. Gaby está mirando en el impacto que tiene la marea roja sobre el patrimonio alimentario y las costumbres alimentarias de las comunidades costeras. Consideremos que la marea roja
y los blooms, cuando suceden, no solamente les impiden comercializar, sino que también representan un tremendo riesgo para comunidades y en su alimentación cotidiana. Eso, te devuelvo la palabra, Claudia, muchas gracias y atento al desarrollo de la conversación. Gracias, Andrés. Tú, bueno, dentro de lo que tú nos has comentado, ¿qué crees tú, qué elementos todavía les faltan a la política pública, que algo también han habido avances en el trabajo que ha hecho la política pública para trabajar los temas de marea roja a nivel más comunitario, pero que todavía falta para avanzar en esa materia? ¿Cuáles son las brechas que todavía quedan ahí pendientes en el fondo, a nivel local, a nivel regional, pero también a nivel nacional? Sí, gracias. Bueno, debo decir que el trabajo que estoy comentando y el relato que estoy compartiendo con ustedes es producto de un trabajo colaborativo con colegas del IMAR, el centro que dentro de la Universidad de los Lagos se dedica a investigar principalmente los ecosistemas costeros desde las ciencias naturales. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo por la transdisciplina, y es así como mucho de lo que hablo sobre marea roja lo he aprendido no solo leyendo, sino también en el trabajo especialmente con Patricio Díaz, experto en marea roja. Entonces, buscando entender la complejidad del fenómeno en tanto floración algal nociva, que es en esencia un fenómeno natural que lo podemos remontar hasta el Antiguo Testamento, cuando el Nilo se tiñó de rojo. Existe una serie de complejidad que tenemos que entender respecto de qué es la marea roja en términos de su biología, de su ecología, de su oceanografía. Y los aspectos sociales que estamos discutiendo y tratando de comprender ahora junto a Ricardo, ¿verdad? Pero para poder tomar decisiones hay que mirarlo de manera muy integrada y muy delicada. El relato que hemos ido articulando y que lo hemos compartido con pescadores artesanales, con dirigentes de la pesca artesanal, con autoridades, dice más o menos así. Chile es bastante exitoso en términos de la gestión de la marea roja desde una mirada de la salud pública, poniendo un claro énfasis en resguardar la salud del consumidor, del señor, de la señora que compra el loco, la cholga, los choritos, etcétera, en la feria, en el supermercado, y también aquel que lo va a comprar en el extranjero, ¿cierto? Cuando se exporta. Hace muchos años que no tenemos personas seriamente intoxicadas y fallecidas por marea roja, lo que da cuenta de la buena gestión en esos términos. Sin embargo, cuando uno ve desde la publicidad, desde los afiches, los mensajes que vienen desde la autoridad, cuando hay una floración, lo que nos parece es que estamos al debe en términos de entender la marea roja como un fenómeno que afecta a la pesca artesanal, y donde el consumidor no es que deje de ser importante, sino que es que aparece un actor social tan o más importante como aquel, que es la base de la cadena, ¿cierto? Entonces, reconociendo los avances y el éxito en lo que le toca hacer al Ministerio de Salud y sus servicios en las regiones, a los laboratorios que hacen las muestras, a las personas encargadas de la fiscalización, etc. Reconociendo todo ese trabajo, creemos que estamos al debe en términos de proveer información y conocimiento a los pescadores en términos de qué es lo que esto significa, cómo nos podemos anticipar a estos fenómenos cuando
¿Cuándo tengo que adelantarme en cosechar, tal vez, en recolectar y comercializar? Las mareas rojas afloran desde sur a norte. Por lo tanto, si hay una alerta en el sur, es posible que pronto va a llegar a la región de los lagos y luego va a llegar a la región de los ríos. Son esos algunos de los temas que consideramos necesitamos complementar. Luego, en la misma línea de lo que decía Ricardo, por lo general, y ahí hay una foto de lo que les llega, con suerte, a algunos dirigentes por WhatsApp. Esto sigue siendo muy desde arriba en términos de controlar. Sabemos que a ninguno de nosotros, y en particular a los pescadores artesanales, no les gusta mucho que les digan lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y un ejemplo de aquello es lo que pasó en nuestra historia no tan lejana con la fiebre del loco, la sobreexplotación del recurso, y todos los intentos que se hicieron entre medio por detener la sobreexplotación y recuperar los recursos, hasta que se diseñó esta política de las áreas de manejo, que con sus pros y sus contras hoy día nos permite todavía poder servirnos un loco en la mesa y a muchas comunidades generar su sustento a partir de aquel. Entonces es necesario complementar este enfoque desde arriba, como se hizo en el comanejo y en las áreas de manejo, con un enfoque desde abajo que incluya la participación de las comunidades. Y en tercer lugar, consideramos que el enfoque hasta hoy es extremadamente reactivo. Y por lo general a todos nos pasa que tendemos a visitar al médico cuando ya tenemos la fiebre bastante alta. Con esto quiero decir que no es una culpa y no es una situación extraña del mundo de la pesca artesanal, pero hasta ahora hemos sido reactivos ante el fenómeno. Tenemos que pasar a una mirada adaptativa de largo plazo y preventiva. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la trayectoria de expansión, en particular de la marea roja asociada a la toxina paralizante, esta avanza desde el sur hacia el norte y no ha dejado de avanzar. Y probablemente no va a dejar de avanzar o reflorecer, como les gusta decirlo también a los colegas de las ciencias naturales. La expansión de la marea roja a la región de los ríos no tiene una gran repercusión hoy día, porque está solamente en algunas caletas. Pero si sigue avanzando, de aquí a unos 8 o 9 años, si sigue avanzando a la misma tasa, a la misma velocidad hacia el norte, va a llegar a la región del Biobío, que como lo podemos ver en el gráfico ahí abajo, es la segunda o tercera región con más áreas de manejo, lo que refleja la importancia de la pesquería bentónica, y además hay mucha gente, muchas comunidades que dependen de la pesca artesanal. Entonces, si no empezamos a mirar un poquito más adelante, esto nos va a explotar en las manos. De hecho, en una investigación reciente publicada hace un par de semanas, ya se ha detectado marea roja en la región la región del Biobío, no por el Alexandrium catenella, sino que otra especie que produce toxina diarreica. Por lo tanto, no estamos hablando de la expansión a la que me refería, pero sí del riesgo que corremos en no abordar esto con tiempo. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, Andrés ahí nos hace un relato importante y además hace hincapié en varios elementos que deben ser considerados al trabajar con las comunidades. Sabemos que hay bastante desinformación. Ahí nos explicaba que hay harto de esa información que está mucho más centrada en el consumidor que las comunidades que realizan actividades de pesca artesanal. Y hace especial hincapié también, Ricardo, en los temas asociados a participación.
Y ahí quisiera preguntarte, especialmente por el conocimiento que tienes de comunidades costeras, especialmente comunidades niñas menores, ¿qué elementos debe considerar posibles políticas públicas a la hora de incorporar la participación comunitaria, tanto en la prevención como en el monitoreo de la marea roja y FAN en general? Creo que, bueno, la pregunta que hace es compleja, no está resuelta, pero algo que hemos advertido es que dentro de las comunidades costeras existen procedimientos, protocolos y formas organizacionales no formales, por decirlo de alguna manera, que todavía perviven en las islas y que tienen que ver, por ejemplo, se activan cuando hay que gestionar el agua local, cuando no hay agua, etcétera, y que también se usan en el mar, pero que pasan invisibles frente a lo que decía el Andrés, el despliegue de la política pública por un tema de seguridad, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí hay temas importantes, porque la gente que vive en la costa obviamente no va a querer irse, y constata que este tipo de problemas ponen en jaque su modelo de vida y ponen en jaque todo lo que han construido, toda su biografía. Ellos resuelven a escala local temas de seguridad, ¿no es cierto?, de tal vez modificar el lugar donde están extrayendo, pero requieren ayuda. En este caso, ninguno de los dos modelos por sí solo funciona, ni el vertical ni el desde abajo, sino que tiene que ser una suerte como de entremedio, una cogestión sobre estos territorios. Algo, por ejemplo, que ocurre en otras partes del mundo, porque las mareas rojas, que son microalgas que están en todas partes, ocurren en muchos lugares, y hay, no sé, en España, por ejemplo, una colega, Claudia Torrijos, que aprovecho de saludar, me comentaba que desde hace mucho tiempo tú recibes en el celular informes cuando trabajas en mariscando, recibes un informe de la situación de marea roja en la playa. Eso, por ejemplo, claro, es una inversión, pero si pensamos en la escala del impacto que tienen las mareas rojas sobre las economías locales, que en la práctica es sostener al resto de Chile, ¿no es cierto?, todas las costas, el impacto sanitario, creo que ahí la reflexión de, es que sale muy caro, ya no funciona. Yo creo que aquí ese tipo de reflexiones, costo-beneficios, tienen que empezar a quedar de lado y empezar a pensar en estrategias que estén sobre todo enfocadas a que, a ver, voy a recordar algo, cuando fue la marea roja grande de Chiloé en 2016, toda la discusión se centró sobre todo en dos polos grandotes: cambio climático global, y en un tema como de seguridad, ¿cierto? Era un tema de seguridad nacional. Y algunos actores locales volvieron a llamar la atención y dijeron, ojo, que estamos desatendiendo lo más importante, y es desde dónde estamos proveyendo al mar los insumos para que estas floraciones ocurran. Las pequeñas, no sé, las caletas de pescadores, la pesca artesanal, participan de ello, el tema de uso de combustible, etcétera. Las ciudades, ¿no es cierto?, drenando una cantidad increíble, ¿no es cierto?, de desechos que se transforman en nutrientes. Las industrias, por supuesto, una sobre todo que es la que más provee, ¿no es cierto?, de todos estos nutrientes al mar, que aceleran este tipo de eventos, y aparentemente sobre esos agentes contaminantes no tenemos la misma celeridad que sí tenemos cuando prohibimos la extracción, cuando cortamos, ¿no es cierto?, de un paraguaso eso. Entonces, hay algo súper importante que hasta ahora me parece no ocurrió con la marea roja, pero sí está ocurriendo con algunos otros problemas locales, y es atender a todas esas formas organizacionales locales que generalmente se sostienen en dos cosas súper importantes: solidaridad, cooperación, ¿no es cierto?, ese tipo de principios, y que están presentes ahí, que se podrían aprovechar. Conversaba con otro colega también, Claudio Vargas de Magallanes, y me contaba que, por ejemplo, en Puerto Ordeno hubo una experiencia de los pescadores monitoreando. No era un monitoreo como para asegurar la extracción y consumo de mariscos, pero sí, por ejemplo, generaba una cartografía constante que advertía, ojo, está empezando a aumentar la marea roja. Hoy en día las industrias, sobre todo la mitilicultura, otras industrias que reciben mariscos, también financian estudios, pero los pescadores, que son clave, porque son claves para el sostenimiento de estas localidades, no tienen una participación como de socio. Seamos socios. Ese término, ¿no es cierto?, creo que es re importante en este caso, porque sin ellos simplemente se van abajo todas estas localidades que para nosotros son lo más importante. Una última pregunta, esta es para los dos, antes de pasar a las preguntas que ya nos están dejando quienes nos están observando hoy día en la tarde, quienes nos están acompañando en este conversatorio, es
hablamos ya de la falta de participación de las comunidades en la toma de decisiones, en los programas que se van generando en torno a la marea roja, que hay que avanzar bastante en eso, pero Andrés en algún momento hizo hincapié y destacó el tema de que ellos están trabajando de manera interdisciplinaria para solucionar un tema que es multidimensional. La marea roja no es solo un tema biológico, sino que todo lo que comprende genera y obliga a trabajar de manera más interdisciplinaria. Pero también aquí hay una serie de instituciones que debieran empezar a trabajar en conjunto para apostar a esta mirada. Y ahí partir, no sé, con Andrés, ¿cómo lo ves tú desde la universidad donde estás tú, la sociedad civil, cómo somos nosotros, los servicios públicos, la empresa privada, cómo debieran articularse, si conoces experiencias que puedan ser virtuosas en este contexto? Gracias, Claudia. Sí, lo primero que yo quiero decir es que tanto en la marea roja como en otros problemas socioambientales, sin dejar fuera tampoco el COVID-19, no hay recetas mágicas. Habitamos los humanos en este planeta y constituimos sistemas que en la academia tendemos a llamarlos socioecológicos. Y estos sistemas se caracterizan por ser muy complejos, o sea, tienen muchos componentes que tienen muchas vinculaciones entre sí, y cualquier intervención en algún elemento de estas cadenas va a generar efectos cascadas en otras partes. Los sistemas son dinámicos y están cambiando. Nuestros volcanes hacen erupción y le aportan una gran cantidad de ceniza al ecosistema marino, generando efectos importantes. Y esto genera una tremenda incertidumbre. Estamos hablando de un enemigo nuevo, en muchos casos, o en particular en las caletas de las que yo estoy hablando, un enemigo nuevo, un enemigo invisible, un enemigo que no emite ruidos, como el lobo marino, un enemigo que no se huele, tiene una serie de complejidades. Entonces yo creo que aquí cualquier actor que aparezca con la pomada corre el riesgo de salir trasquilado, como se dice. Yo quiero compartir algunas experiencias que me parece van en línea con dar un paso adelante, que no es borrón y cuenta nueva, sino que es avanzar en estas tres líneas, de la salud pública a la gestión de los recursos naturales, desde el control desde arriba hacia abajo a una participación, y desde la reacción a la prevención. En la Universidad de los Lagos estamos tratando, con algunos apoyos y financiamientos, de armar una red que le hemos llamado Rearmar. Es precisamente el concepto que trata de capturar la necesidad de reapearnos, de rearmarnos y de reamar también la relación con el mar, y hacerlo de forma colaborativa y conjunta. Entonces, partiendo desde Mississippi y Wiro, hemos ido ampliando en una alianza con la Fundación también, con algunos municipios y con otras autoridades, una red de intercambio de experiencias. Porque creemos que, por ejemplo, la experiencia de las organizaciones de Quillón y su larga trayectoria con la marea roja es algo que no se lo pueden guardar en Quillón. Lo necesita saber la organización en Mississippi, porque ellos están con este problema hace un par de años. Necesitamos transferir esos aprendizajes. Y esa ha sido la invitación que partió desde la región de los ríos, ¿cierto? Y hemos ido transmitiéndola preliminarmente como piloto a algunas caletas de la región de los lagos, en particular en San Juan de la Costa, en Carelmapu,
a Cucao y a Quillón también queríamos llegar entre el estallido social y la pandemia. No, estamos al debe, estamos a mitad de camino, pero para allá vamos. ¿Qué es lo que hemos hecho como acciones concretas? Hicimos una primera gira de la Marea Roja, en alianza con el laboratorio que hace los muestreos en Puerto Montt, que es el que realiza además los muestreos de los productos del mar de la región de Valdivia, por ahora. Y llevamos a una delegación de dirigentes desde sus caletas en Mississippi, en Güiro, hasta Puerto Montt, para conocer lo que pasa dentro de esta caja negra de la que yo hablaba antes. ¿Qué es lo que pasa con la muestra de mi recurso que se lo llevan en un frasquito y que después me llega la prohibición? Y esto tiene que ver mucho con la desconfianza y con la desinformación. Porque si yo no sé lo que pasa dentro de la caja negra, es muy factible pensar que hay alguien que me quiere engañar. Bueno, en esa visita, estos dirigentes y estos usuarios, estas dueñas de casa, pudieron ver en el laboratorio que la marea roja no es un mito, no es una leyenda, como dice un afiche de Cernapesca, creo que está en Aysén, no es el caleuche. La marea roja es de verdad y puede matar vidas. Eso es una experiencia en la que yo creo más que en llevar a las caletas, y aquí probablemente hay varios que no van a estar de acuerdo. Yo creo más en construir una confianza en nuestras autoridades que en llevar a las caletas la capacidad de testear la presencia de marea roja. Hay muchas iniciativas de kits portátiles y que se pueden llevar a las caletas para que los mismos pescadores lo hagan. El problema con la validez y la legitimidad de esos resultados puede escalar grande. Acordémonos cuando al principio del COVID veíamos fotos de carabineros con unas pistolitas tomándole la temperatura a la gente que andaba por las calles, y después nos enteramos que esos termómetros eran para medir la temperatura de salmones de exportación, no sé. El problema de legitimidad que se puede generar teniendo un laboratorio de marea roja en cada caleta es tremendo. Yo creo más en la confianza, en reconstruir la confianza en nuestras autoridades. Y por último, algunas cosas que yo creo que que hay que poner recursos, es a una diversificación concreta. Creo que en pesca artesanal y en general en el mundo rural hemos hablado por décadas de diversificación. Sin embargo, creo que es el momento de tomárselo más en serio. Esa foto muestra unas croquetas de luche que nos prepararon las señoras del restaurante en Güiro, cuando fuimos a filmar un microdocumental, porque no tenían loco. Porque el loco, entre que hace poco había dejado de tener toxina y que no habían podido cosecharlo, no tenían loco. Inventaron un plato nuevo y nos recibieron así. Y para terminar, esas fotos de abajo son fotos generadas por un equipo de la Universidad de Concepción con participación de mi colega Patricio Díaz, respecto de protocolizar el modo como se puede procesar el loco en particular en caso de tener marea roja. Recordemos que el loco, si bien no filtra agua, porque es carnívoro, el loco se come a los choritos y otros que sí filtran agua y por lo tanto se intoxican. El loco se intoxica a través del sistema digestivo. Entonces, la marea roja permanece mucho más tiempo en el loco que en el chorito, que rápidamente se purifica, digamos. Pero ya hay un conocimiento respecto del procesamiento del loco que permite bajar, al escobillarle el pigmento negro, permite bajar hasta el 50% de la toxina que puede estar acumulada ahí. Y este trabajo fue financiado
con fondos públicos, con nuestros investigadores, principalmente pensando en las plantas. Este es un conocimiento que hoy puede y debe bajar a nuestras caletas, no solo para permitirles seguir comercializando a través de las plantas, para poder venderlo en los restaurantes, preparar las ricas empanadas de loco, sino también para proteger a las familias que desde siempre han consumido estos recursos en sus hogares. Eso. Muchas gracias, Andrés. Tenemos hartas preguntas de quienes nos están acompañando hoy día, y agradecerles a Ricardo y a Andrés por estas primeras presentaciones. Vamos a tratar de transmitir todas las preguntas que podamos en el espacio que teníamos pensado para este conversatorio, que debería durar 1 hora y media. Si no alcanzamos, se van a publicar los correos electrónicos de cada uno de nosotros por si acaso quedan algunas inquietudes, comentarios o posibles coordinaciones también ahí disponibles. Bueno, la primera pregunta está dirigida, y verá si Ricardo o Andrés la contesta, quien quiere contestarla. Dice: ¿hay diferencia en las percepciones, discursos hacia la industria salmonera de la mitilicultura? Y si percibe si la actividad asalariada se integra a sus estrategias. Ahí, ¿Puedo contestarle al tiro? no sé si Ricardo o Andrés quieren partir contestando. ¿Sí? ¿Sí? O sea, de los registros que nosotros hemos levantado, en general se asocia más a la industria salmonera. Sin embargo, la metilicultura también provee hartos sedimentos, ¿no es cierto?, al mar, obstruye corrientes y todo. Porque lo importante es pensar que son dos modelos de generar dividendos en el mar que funcionan de manera muy distinta a cómo ocurre la relación de los seres humanos con la naturaleza, ¿no es cierto?, de manera tradicional. En este caso tú lo que haces es encerrar organismos, hacerlos crecer lo más rápido posible. Si no crecen más rápido, les provee un montón de insumos artificiales, ¿no es cierto? Y obviamente ese modelo genera problemáticas grandotas que después pagan otros, tanto humanos como no humanos. Básicamente eso, pero en general la experiencia y la percepción de la gente que vive en la costa asocia más el impacto de la industria salmonera que de la mitilicultura. Además, lo que dice la gente también, quienes trabajan en eso, es que además los choritos están filtrando, al menos dentro de este hacinamiento en el que se hace crecer estos choritos, están filtrando lo que ocurre alrededor. Gracias, Ricardo. Algo importante, que yo creo que algo que también está en una de las preguntas más adelante, que frente a estos modelos también tenemos que legitimar y darle todo el apoyo a otros modelos importantes de producción, de relacionarse con el entorno costero, que son, por ejemplo, los espacios costeros indígenas. Pues ahí no funciona el tema de crecimiento, acumulación, sino que ahí hay otras formas de convivir con estas especies, que incluyen también comercio, subsistencia, y donde no es necesario hacinar estos organismos, ¿no es cierto?, para generar exclusivamente crecimiento. Yo quisiera, yo quiero tratar de entender la pregunta en su relación, de nuevo, con la marea roja, ¿cierto? Y la reinterpreto como que existen percepciones diferenciadas respecto de una eventual responsabilidad de la salmonicultura o la mitilicultura en las floraciones algales nocivas. Y ahí el tema de la responsabilidad es importante y se ha hablado mucho. Yo en general en mi trabajo prefiero involucrarme una vez que tenemos el problema encima y hay actores tratando de buscar una solución. Me parece que buscar a los responsables es importante, pero yo no tengo las herramientas para hacerlo. Y tiendo a creer que las mareas rojas se producen por no solo responsabilidades compartidas, sino por factores socioecológicos muy complejos, que son múltiples, son acumulativos y están íntimamente vinculados. Habiendo dicho esto, sobre los posibles responsables, quiero decir que en mi trabajo más hacia el norte, digamos, en la región de los ríos, donde no hay mitilicultura a la escala que sí hay en Chiloé, donde no hay salmonicultura a la escala
que sí la hay en la región de los lagos, la búsqueda de un responsable, de un culpable de la floración de la marea roja, se diversifica. Y en la región de los ríos no culpan ni a la mitilicultura ni a la salmonicultura, sino que han encontrado otros posibles sospechosos, como las industrias forestales, que tienen plantaciones hasta la orilla del mar, y el acarreo de productos químicos tóxicos que ocupan en el proceso. Se tiende también a culpar a las plantas de celulosa, que quieren instalar ductos ahí y que supuestamente han inventado la marea roja para poder sacar de una vez a los pescadores, e incluso como una posible conspiración entre las plantas y el servicio de salud para poder bajar el precio del producto. Entonces, yo creo que el tema de las percepciones, asociado con toda esta sospecha legítimas o no, y algunas de ellas medias conspirativas, creo que es un tema importante, pero no podemos desestimar que la marea roja es real, que aquellos actores responsables de identificar responsabilidades o culpas tienen que hacer su trabajo, y los que estamos en este conversatorio, tenemos que pensar en cómo vamos a avanzar en darle sostenibilidad a las pesquerías bentónicas, independientemente de cuál sea el resultado de las investigaciones judiciales, digamos. Que les preguntan a ustedes qué han investigado unidades. Ahí preguntan desde la solución, desde las comunidades para enfrentar social, sanitaria y económicamente periodos de marea roja. ¿Sabes que se cortó, Claudia, la pregunta? Perdón. No, es una pregunta que les hacen a ustedes desde lo que han investigado y desde las soluciones que las comunidades han presentado o plantean para enfrentar de manera social, sanitaria y económica a los periodos de marea roja. Yo escuché fragmentos. Yo lo que he visto, por ejemplo, en algunas caletas, tiene un poco que ver con lo que decía antes el Andrés, que son acuerdos con la autoridad como para buscar soluciones prácticas. Y ahí lo más importante tiene que ver con la comunicación, la fluidez de la comunicación, la fluidez sobre los procedimientos que se aplican para, por ejemplo, diagnosticar marea roja o no. Acuerdos también con el mercado, en el sentido de que no se pierda ese vínculo, ¿no es cierto? Y no aparezca la imagen de la marea roja como algo terrorífico, ¿no es cierto? Pero hasta ahora en general ha sido todo muy contingente, y yo creo que todavía la marea roja es algo que está vigente como un problema sin que haya como un curso de acción más o menos claro y compartido. Yo creo que en realidad cada uno de los territorios está tratando de resolver el problema sin entender mucho cómo funciona la marea roja, porque como decía el Andrés, es un tema mucho más grande, más global, donde hay más variables, donde sabemos que nosotros como seres humanos proveemos harto del problema, y que los ritmos de la marea roja no funcionan con los ritmos de respuesta de nosotros. Las respuestas que hemos aplicado hasta ahora no van con la velocidad de estos eventos algales, y por lo tanto es súper difícil prevenir, actuar sobre el proceso e incluso saber cuándo va a terminar. Pero había una pregunta más adelante que me parece que se liga con esto y que tiene que ver con cuáles son las caletas o los actores más importantes. Y en este caso lo que sí creo que se puede decir es que las poblaciones que están actuando sobre la marcha de mejor forma son las que tienen obviamente más alternativas para sostenerse mientras dura el siniestro. Y eso tiene que ver con comunidades que son conscientes de su situación en el territorio, son conscientes de sus capacidades, que no dependen de la solidaridad o el asistencialismo estatal, sino que recurren todavía a grados de autonomía propios, de tomar decisiones, de agarrar el teléfono y llamar a otro sindicato y decir, ¿sabéis que tenemos problemas? Vamos y propongamos que se abra, no sé, otra especie, que busquemos una nueva tecnología como para no depender solamente de la extracción, etcétera, etcétera.
Ahí yo creo que hay comunidades que todavía van a persistir en el territorio, sobre todo pensando en algo importante, y que es, yo quiero quedarme aquí, quiero proyectar mi futuro aquí. Los que no están haciendo eso en general y están oscilando entre decisiones externas, probablemente son las comunidades que se van a terminar yendo. Muchas gracias. También nos preguntan si es que alguno de ustedes tiene conocimiento del estado de avance en que se encuentra el sistema de monitoreo que empezó el IFOP en la región de Magallanes en el año 94, y sobre que si conocen a instituciones públicas u otros privados con que se ha asociado. Pero vamos a averiguar después y les podemos dar la respuesta. Nos vamos a quedar con la pregunta a ver si la podemos responder más adelante. Yo puedo dar Ahí, una breve observación. Los resultados que está monitoreando el IFOP permanentemente los está publicando a través de una aplicación que todos pueden bajar en sus teléfonos, que se llama IFAN. I latina, F-A-N. Probablemente hay mucho que mejorar en la plataforma, pero por ahí pueden empezar a ponerse al día, digamos, y conocer el estado de los monitoreos que hace el IFOP, que es principalmente sobre la presencia de microalgas en el agua, no en los recursos. perfecto. También nos preguntan sobre si existe algún estudio sobre el impacto económico efectivo de cada evento de marea roja. Si ustedes tienen algún conocimiento de aquello. Yo usaría esa pregunta para ampliar la pregunta. Muchas veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Creo que hasta ahora no hay un diagnóstico económico sobre el impacto, porque no es solamente los pescadores, no solamente los intermediarios y las fábricas, es toda una cadena enorme, ¿no es cierto?, de relaciones de sostenimiento. Pero yo abriría la pregunta más todavía. ¿Sabemos cómo se sostienen estas localidades? La otra vez nos hacíamos la pregunta, por ejemplo, con Melinka, con Ricardo Villalobos, el director de allá. Era, ¿sabemos de dónde proviene efectivamente todo el dinero, ¿no es cierto?, los insumos que sostienen a Melinka? Y en realidad esas preguntas son re complejas, no resueltas, y son tremendamente importantes. Uno de los problemas más graves en Chile tiene que ver con la carencia de información a microescala, a escala comunal, regional. Claro, es importante, pero resulta que estamos abordando localidades pequeñas que funcionan en red, ¿no es cierto?, que funcionan en estas relaciones, y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando con ellas. Y aquí hay un tema re importante que tiene que ver con el rol de los centros de formación, y es que en general, universidades, institutos, etcétera, hay una inversión gigantesca en apoyar el modelo de desarrollo que acabo de cuestionar hace un rato atrás, ¿no es cierto? Y un pequeño, muy pequeño porcentaje se destina a investigar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con los territorios, qué pasa con otras especies. Por ejemplo, hay mucha inversión en antibióticos, nuevos alimentos, etcétera, hormonas, y muy poca investigación para preguntarse, ¿le pasará algo a los robalos que viven debajo, por ejemplo, en el mar, incluso con marea roja o con otros trastornos que hay en el entorno? Entonces ahí también hay un debe nacional grandote. A propósito también de lo que en algún momento hablaron sobre el tema de la desconfianza que existe hacia las instituciones, actores públicos y privados, preguntan para los dos, la pregunta es para Ricardo y para Andrés, si la marea roja ha puesto en tela de juicio el modelo de desarrollo de la región. Andrés. Yo creo que pone en tela de juicio el modo como hacemos política pública, y la relación más amplia entre el Estado, el mercado y la sociedad. Tendemos a ir al dentista cuando la muela ya está a punto de morir, y nos pasa lo mismo con la marea roja. Seguimos hablando en nuestros compartimentos estancos, en nuestro lenguaje y en nuestras categorías. Me llamaba la atención en una reunión en que presentaba un experto, sin duda muy experto, creo que era del IFOP,
y en su presentación hablaba del evento de marea roja del 2016 como un punto en el tiempo, porque ciertamente después de un rato ya no había marea roja en el agua. Sin embargo, en la misma sala había un dirigente de pescadores artesanales que más de un año y medio después todavía no podía sacar sus locos porque el loco tenía acumulada la toxina. Entonces, nos sirve que el IFOP se empeñe en solamente hablar del bloom, de la floración, cuando ese bloom significa la provisión de extraer recursos durante más de un año en una caleta. O sea, tenemos que encontrar el lenguaje para poder hablar de esto que no se agota ni en la cultura, ni en las redes sociales, digamos, como relaciones de actores, ni en la economía, y en el multiplicando la cantidad de locos que no se sacaron por el precio promedio del loco. Tenemos que tener una mirada región, una mirada país distinta. Y creo que ahí los llamados estamos desde las caletas, desde don Joanis y la señora María en el video que veíamos al principio, pasando por las autoridades electas, los dirigentes regionales de la pesca artesanal, por cierto, y ojalá alguien haga una pregunta al respecto después para poder comentar algo. En la academia, los investigadores, el gobierno regional, etc. Es un nuevo modo de relacionarnos como sociedad con la naturaleza y claro, el modo de cómo desarrollarnos también. Claudia. ¿Ricardo? Sí, no, tú ibas a preguntar algo, ¿no? No, yo tenía, que mi conexión justo empezó a fallar, pero una pregunta que aparece acá, que es, ¿los pescadores y pescadoras frente a los episodios de marea roja optan por el trabajo asalariado como estrategia de sobrevivencia? Es que el trabajo asalariado es parte de todas las opciones o decisiones que toma una familia. Las familias que viven en el litoral generalmente no son monoficio, por decirlo de alguna manera. Una familia puede tener un miembro que trabaja asalariadamente en la industria, otra persona, dos o tres que recolectan, después se intercambian, hay venta de ganado, venta de terreno, etc. Entonces, en este caso, ese recurso que es la pluriactividad, ¿no es cierto?, en este minuto es un tremendo valor, ¿no es cierto?, para estas familias, para seguirse sosteniendo en el territorio. Cuando queda la escoba y no se les provee a estas familias de una alternativa, lo único que aparece como opción, pero de rescate, ¿no es cierto?, es asalariarse. Ahora, ese asalariamiento es súper complejo porque implica irse de lo rural. En general, Chile es un país donde se proveen muy pocas opciones de generar dinero asalariadamente en lo rural, que tienes que ir a la ciudad. Y en los estudios que hemos hecho, constatamos algo bien dramático, y era que en general la gente que no obtuvo, por ejemplo, cuarto medio, queda inmediatamente excluida de cualquier opción laboral, incluso ser auxiliar de aseo en una escuela, por ejemplo. Por lo tanto, imagínate lo que significa un evento de marea roja sin opciones, más que te digan es que tienes que asalariarte. Sí, pero no me voy a poder asalariar porque no me dejan tampoco. Entonces, finalmente el modelo de soluciones hace que te veas obligado a pedirle asistencia al municipio. El municipio se tiene que hacer cargo de estas crisis con los pocos recursos que tienen. Entonces, nuevamente el tema viene a que cada vez que hay un evento de marea roja, es como que una explosión de búsqueda de soluciones de emergencia, pero con todo lo que hemos aprendido estos eventos FAN, todavía no hay una sistematización del problema de manera global como para decir, advertimos que además se desencadenan toda esta otra serie de problemas, pero que tienen soluciones que no tienen que ver con la marea roja, sino que tienen que ver
con cómo está construida esta estructura de oportunidades pública-privadas que finalmente restringe todas las posibilidades de solución de la gente que vive en estos territorios y en realidad los obligamos a irse a la ciudad nomás, a migrar nomás. Gracias, Ricardo. Aquí tengo las dos últimas preguntas, porque para ir cerrando, preguntas más específicas para Andrés. Nos preguntan que, según tus estudios, los periodos de marea roja se han ido extendiendo en el tiempo, ya que actualmente en la región de los lagos los periodos de marea roja no han sido tan extensos. Vamos a seguir teniendo periodos más extensos de marea roja acá en la región de los lagos. Bueno, esa pregunta la debería haber contestado mi colega Patricio Díaz. Yo no tengo datos directos sobre la ecología, la biología y la oceanografía de la marea roja. Lo que sí sabemos es que en general los rangos de variabilidad de los fenómenos ambientales van a ir cambiando cada vez más hacia lo impredecible como efecto del cambio global. Y lo otro que se ha observado es que independientemente de la duración de estos fenómenos, el nivel de concentración de la toxina que vimos en el 2016, independientemente repito, de la duración del florecimiento, es de los más altos. Las mayores concentraciones del planeta del Alexandrium catenella se han encontrado en la región de Aysén. Entonces, hay ciertas tendencias que nos llaman a la cautela y a la prevención. Y respecto de la extensión del tiempo, recalcar nuevamente esto de que una cosa es el tiempo en que la floración está en el agua y otra cosa es el tiempo que está en los recursos. Los filtradores en general se demoran menos tiempo en estar en situación de tóxicos, no comestibles, menos tiempo que el loco, por ejemplo, y se demoran menos tiempo en detoxificarse. Al revés, el loco se demora más tiempo en tener en su carne la toxina y mucho más tiempo en poder liberarla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al hablar de tiempo y marea roja, son varios los tiempos que tenemos que considerar. Los tiempos del fenómeno mismo, los tiempos que afectan a la pesca artesanal, además de las concentraciones de la toxina. Una pregunta, y la última pregunta para Ricardo, específicamente dice: ¿los mecanismos de participación de la ciudadanía en temas de marea roja se encuentran mediados por las asimetrías de poder existentes entre los distintos actores con intereses en el mar de la 10ª región? Entendiendo que las soluciones se plantean desde la ciencia y la institucionalidad, dejando de lado muchas veces el conocimiento local sobre el tema. Sí, es un comentario más que pregunta, y creo que lo comparto, en el sentido de que hoy en día el tema de participación y toma de decisiones está precarizado, ¿no es cierto? Hay una necesidad de poder contar desde la experiencia y las propuestas de solución que tienen las comunidades locales, pero en una mesa equitativa. Y aquí aparece algo que es bien importante y que también había mencionado el Andrés, que la calidad de la información con que se cuenta. Claramente la información y la experiencia acumulada de las comunidades es importante, pero el acceso a estas comunidades a información de calidad es siempre precaria. En general no se les considera a la hora de distribuir. Se les pide tomar decisiones, generalmente con instrumentos muy básicos, como una entrevista, firmar lista de asistencia, sí o no, y la gente en realidad no estaba informada como para poder haber dado su opinión con la misma equidad que, no sé, un grupo de académicos, un grupo de parlamentarios, de
representantes de gobiernos locales, creo que acá la distribución de la información sigue siendo desigual, muy desordenada, y esto para todas. En general, cuando queremos saber sobre una localidad pasa lo mismo, la información está disgregada, compartimentada, y frente a un tema tan importante como la marea roja, es absolutamente necesario que la información esté disponible en la mejor calidad posible, ¿no es cierto?, en todas partes. Hay algo importante con las mareas rojas, que finalmente no son un monstruo, son un montón de especies que proveen oxígeno, que forman parte de nuestra biografía en el planeta, ¿no es cierto?, y que están teniendo un comportamiento inusual, y en eso hay un montón de factores que están influyendo, y nosotros tenemos que poner ojo en qué hacemos nosotros para que este trastorno sobre esta cantidad de especies importantes, ¿no es cierto?, esté ocurriendo. Y si no tenemos información de calidad, no sabemos bien qué es lo que hacemos nosotros, o sea, cómo aportamos. Entonces es muy difícil que ocurra una reflexión con respecto a eso, y ocurra una reflexión con respecto a soluciones posibles. Muchas gracias. Gracias de verdad a todos por sus preguntas. Vamos a dar un espacio a Andrés y Ricardo para ir cerrando. Quedan muchas preguntas pendientes, lo sabemos, pero en honor al tiempo de nuestros panelistas y de quienes nos están acompañando, quedan disponibles los correos electrónicos para que las puedan hacer. Y invitar a Andrés y a Ricardo a hacer un cierre, a quizás destacar algunos elementos de su presentación, algunos que quedaron pendientes o de los que vieron de las preguntas que no pudimos responder. Muchas gracias, Claudia. Yo quiero tratar de pasar tres mensajes. El primero es una preocupación, porque a partir del estallido social de octubre pasado, tuve la oportunidad de participar en cabildos de la pesca artesanal a escala regional, tanto en la región de los ríos como en la región de los lagos. Y en varios de ellos. Y cuando nos tenemos que plantear el futuro de la pesca artesanal a nivel de los líderes, ¿cierto?, de una región y de un país, ante un estallido social y ante un cambio socioambiental como es el que estamos empezando a vivir con la pandemia, me parece que los liderazgos de la pesca artesanal tienen que ser un poco más arriesgados, en términos general, de cómo pensamos nuestra pesca artesanal en el futuro, términos generales, más allá de la pelea chica, de la cuota a la merluza, de que el vecino me echó a perder el motor. O sea, hay problemas persistentes y antiguos que en algún momento vamos a tener que poner en una cajita y empezar a pensar un poco más a largo plazo. Y en particular con la marea roja, no está en los discursos, no están las preocupaciones. Y a mí me preocupa mucho que el mundo de la pequeña pesca artesanal y la pesquería bentónica, que es la que se ve afectada por la marea roja, tiene muy pocos dirigentes, tiene poca representatividad en las discusiones, y finalmente termina siendo el que levanta la mano al último en la reunión: oiga, a mí me gustaría ver el problema de la marea roja. Entonces, tirón de oreja y preocupación, los liderazgos. Segundo, decirle, si es que alguien está presente de las caletas de la pesca artesanal de la región de los lagos, donde todavía no hemos llegado con esta red y con esta invitación a un aprendizaje, que ojalá se puedan poner en contacto, que tenemos un trabajo pendiente y que esperamos que pronto poder volver a salir a terreno. Y el último es que si ustedes se meten a YouTube y ponen Científicos en Acción, van a ver una serie de microdocumentales producidos por la Dirección de Investigación de la Universidad de los Lagos, y hay tres o cuatro programas que no duran más de 10 minutos cada uno, en que colegas del IMAR y junto con nosotros han puesto información de calidad
actualizada y conectada con las problemáticas del territorio, en particular en el tema de marea roja. Así que eso, agradecer a ti, Claudia, a Ricardo, a todo el equipo que hizo posible esto, y a los participantes por sus interesantes preguntas y comentarios. Ricardo. Yo reiterar una idea que creo que es importante, que a partir de investigaciones de localidades pequeñas se constata, y es que si nosotros revisáramos de qué se sostiene gran parte del país, pueblos, ¿no es cierto?, caseríos, ciudades costeras, etcétera, nos daríamos cuenta que buena parte se sostiene en base a estas economías pequeñas. Si pensamos, en realidad, casi todo el mensaje desde el Estado hacia Chile es siempre industrial o extractivo, y en este caso, y poco discurso orientado a sostener estas economías a largo plazo, darles insumos, ¿no es cierto?, darles seguridad más que bonos o subsidios, y en este caso, insistir, el impacto de la marea roja es mucho más grave de lo que uno piensa, porque esta región puede sostenerse sin industria, pero no puede sostenerse sin pesca artesanal, sin pequeños agricultores y sin economías pequeñas. Ahí sí que nos vamos a las pailas. Muchas gracias, Ricardo. Con estas palabras finales de nuestros panelistas, damos por finalizado este conversatorio y los invitamos a seguir participando en una serie de diálogos que se van a seguir desarrollando durante este año desde la Fundación para la Superación de la Pobreza. Pueden obtener más información en www.superacionpobreza.cl, y a nivel regional invitarlos a todos y todas. El 27 de agosto vamos a tener otro seminario sobre pobreza energética. Reiteramos nuestros tremendos agradecimientos por su tiempo, por su disposición, a Andrés y a Ricardo, nuestro agradecimiento al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y a la Universidad de los Lagos, y a todos y todas quienes participaron de este conversatorio aportando con sus preguntas, sus reflexiones, y nos ponemos a disposición para futuras conversaciones, ideas y proyectos que nos permitan aportar a un desarrollo local más inclusivo en las localidades costeras de nuestra región. Y aprovechamos también la oportunidad de enviarle un gran abrazo a todas y todos los profesionales de Servicio País que están desplegados por todo Chile, especialmente a los 24 profesionales que están en 11 comunas de nuestra región de los Lagos. Nos vemos pronto.